Aleluya. Salmo 23. ¿Cómo? 123, 1. Ok. Bueno, hay que ayudarle. Hay que ayudarles. Ok. Ah, bueno, ok. Vamos con Samuelito. Vamos a estar atentos, queridos. Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A ella corre el justo y está a salvo. Amén, amén, amén. Muy bien. Torre fuerte es el nombre del Señor. A ella acude el justo y qué? Y será salvo. Sí, qué buena esa versión. Gracias, Samuelito. ¿Quién es Torre fuerte? El nombre del Señor. Torre fuerte es, lo cantábamos hace muchos años, ¿cierto? Esperancita ¿se acuerda? Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. A él correrá el justo. Qué bonita. Muy bien, Ana Sofía. Salmo 48:3. Sí. Dios cuida, protege protege nuestra ciudad y por él vivimos confiados. Muy bien, muy bien. Inmediatamente escucho ese texto, ¿sí? Pienso en lo que está sucediendo en nuestra ciudad, en esa alerta que hay de que de pronto en cualquier momento este volcán haga erupción, ¿cierto? Y mucha gente está preocupada, ¿sí? Pero nosotros confiamos en el Señor, confiamos en el Señor. Y sea que vivamos o que muramos, de Cristo somos. Nosotros no tenemos nuestra esperanza puesta en las cosas terrenales, no. Sabemos que finalmente todo esto va a ser destruido, va a ser quemado en el día del Señor, como lo vamos a ver, quizás hoy alcancemos a ver parte de ese tema. Pero nuestras esperanzas trascienden las cosas de esta vida, de esta tierra. Muy bien, Elenita. Salmo 123:1. Salmo 123:1. Salmo 123:1. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Sí. Salmo 123:1. Salmo 123:1. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. A ti alcé mis ojos. Ahí está el salmista. ¿A dónde alzó sus ojos? Al cielo, al Señor. A ti que habitas en los cielos. ¿Sí? Pastor, entonces tengo que estar a toda hora mirando para el cielo. No es literalmente lo que dice eso, sino que nuestro corazón y toda nuestra confianza está puesta en el Señor que está en los cielos, ¿sí? Sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Allí está nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a orar por ellos. Señor, te damos muchas gracias por nuestros niños. Te damos gracias, Señor, por lo que hoy nos enseñas a través de Samuel, de Ana Sofía, de Elenita. Gracias por tu gloriosa palabra que está siendo guardada en sus corazones, Señor. Muchas gracias, Padre Dios. Suplicamos siempre tu cuidado, Señor, de sus hogares, sus familias, todas las personas que les cuidan, Padre Dios. Pero ¿quién más que tú para cuidarlos? Tú eres Dios, Señor. Tú estás en todas partes. Tú eres Dios omnisciente, omnipotente, Señor. Señor, muchas gracias, porque tenemos la certeza de que así será, de que siempre les guardarás, les protegerás, siempre les orientarás en el temor de Dios, en tus caminos, Señor, conforme a tu gloriosa palabra. Hoy, Señor, bendecimos a nuestros niños, Señor, al interior de nuestras familias, al interior de tu iglesia, a todos los niños en el mundo entero, Señor.
por todos ellos es nuestra oración en esta mañana. En tu glorioso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Aleluya. Muy bien, queridos. Permítame, me quito este saco. Me dio algo de calor. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Les voy a pedir el favor de que busquen Primera Tesalonicenses, ahí en el Nuevo Testamento. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 13. Creo que les dije ahora 8 días que lo estudiaran, ¿cierto? Al versículo 18. Versículo 18. Espero que lo hayan estudiado, ¿cierto? Porque hoy vamos a seguir estudiando este gran tema sobre la esperanza bendita, gloriosa de los creyentes, de los cristianos. ¿Cuál es esa esperanza gloriosa de los creyentes, de los cristianos? No es otra sino la segunda venida, el regreso, el retorno de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Dijimos muchas cosas hace 8 días y hace 15 días acerca de esta preciosa doctrina, que es una doctrina que impregna toda la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ¿sí? Por lo menos en cada 30 versículos de la Biblia, en el Nuevo Testamento se incluye el tema de la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿sí? Un tema del que, bueno, no puedo negarlo últimamente, y yo creo que es ante la evidente, los evidentes acontecimientos en el mundo, una amenaza de guerra nuclear, diferentes desastres naturales que se están viendo por todo el mundo, terremotos, temblores. Aquí muy cerca de nosotros tenemos una alerta temprana ya de la posible erupción de un volcán, y bueno, aquí vamos, y así está el mundo, y cada día el mundo se torna con más incertidumbre en vista de todas estas cosas. Usted se pone a ver noticias y son cosas muy trágicas las que uno ve por todo lado, ¿sí? Entonces yo creo que ante la evidencia de lo que está sucediendo, muchos pastores, muchos verdaderos siervos de Dios han estado tocando estos temas. Usted abre YouTube y busca predicadores y usted ve la segunda venida de Cristo, el día del Señor, el Apocalipsis, la gran tribulación, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia más bien. Y usted ve que muchos están predicando estos temas. Y eso no es por capricho, ¿no? Hemos alcanzado nosotros en los últimos tiempos que comenzaron desde que el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros en esa cruz, ¿sí? Desde ahí empezaron los últimos tiempos, y de esos últimos tiempos ya vamos en año 2023, ¿sí? Si ellos, los primeros cristianos, la iglesia primitiva, esperaba el inminente regreso del Señor Jesucristo en su época, ¿cuánto más nosotros que estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo, que estamos viendo cómo las profecías bíblicas se están cumpliendo, ¿sí? Y decía un falso predicador, decía, no, eso a mí qué me importa, a mí lo que me importa es el aquí y el ahora. Un falso maestro predicador no le da la relevancia, la importancia que tienen estos temas escatológicos, ¿sí? Cuando hablamos de escatología hablamos de las cosas, de los acontecimientos finales, de lo que ha de suceder, ¿sí? De los juicios venideros de Dios, ¿sí? Y hay muchos
desafortunadamente también hay muchos cristianos, supuestamente, que no se interesan por estos temas. No, ellos no quieren que les hablen de estos temas, de la segunda venida de Cristo, de los juicios de Dios, no les gusta que les hablen del Apocalipsis, ¿sí? O si de pronto quieren escuchar algo del Apocalipsis, lo interpretan como algo meramente simbólico, como algo que ya sucedió tal vez, en fin. Pero la palabra de Dios es muy específica y es muy contundente con respecto a todos estos temas, ¿sí? Otro pasaje que quiero citar hoy relacionado con la segunda venida de Cristo, como les anuncié hace 8 días, es Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 18. Pero antes quiero que mire ahí en el capítulo 5, un versículo, el versículo 27, las palabras del apóstol Pablo. Ahora, no vamos a tocar el tema que toca Pablo ahí en el capítulo 5 aún, ese tal vez lo alcancemos a tocar hoy en parte, ¿sí? Primera Tesalonicenses 5:27, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos. Mire las palabras de Pablo aquí, son palabras muy, son palabras muy relevantes. Os conjuro, les encargo solemnemente en el nombre del Señor. ¿A quién le está dando Pablo esas instrucciones? A los ancianos de la iglesia, a los pastores de la iglesia, ¿sí? Que esta carta que se lea, sea leída, sea estudiada a todos los santos hermanos, ¿sí? Repito, desafortunadamente muchos falsos maestros han seguido el camino de Balaam. Yo más bien pienso que es por ese lado. ¿Cuál fue el camino de Balaam? ¿Saben quién era Balaam? Un profeta. Y era un profeta verdadero de Dios. Era un verdadero profeta de Dios. Pero ¿qué había en el corazón de este profeta? Avaricia. Había avaricia. Les recomiendo que busquen en la concordancia de sus Biblias quién era este profeta y estudien todo lo que hizo, lo que pasó con él, ¿sí? Era un hombre que tenía un corazón malo. A pesar de todo, Dios lo había llamado como profeta. Ciertamente era un profeta, pero era un profeta torcido. Y así como él, hay muchos profetas que hoy por hoy lo único que anhelan es el dinero, tener dinero, ¿sí? Obtener el dinero obtener el dinero de los creyentes. Eso es lo que buscan muchos de estos falsos profetas. Y ellos conocen una estrategia o utilizan mejor una estrategia que es muy convincente, y es rascarles el oído, hablarles de cosas que la gente quiere escuchar, que los falsos creyentes, diría yo también, quieren escuchar. Mucha gente quiere escuchar que les hablen de prosperidad, de que todos estos temas de guerras, terremotos y todo esto va a pasar y que todos al final vamos a vivir bueno, ¿cierto? De que todo se va a organizar y todo esto y que no, sabemos que vienen los juicios de Dios, pero gloria al Señor porque su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, sus escogidos siempre serán guardados, como dice la misma palabra de Dios, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Vamos a leer entonces este texto y voy a ir desglosándolo de una vez, cada versículo que vamos leyendo. Dice Pablo aquí con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo:
tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí tenemos que aclarar quiénes son los que duermen. Les voy a comentar algo, conforme lo que estaba sucediendo en ese momento allí en la iglesia en Tesalónica. Había algunos hermanos creyentes que ya habían muerto, que recién habían muerto, habían partido con el Señor, ¿cierto? Entonces los hermanos creyentes que estaban vivos allí en la iglesia estaban muy preocupados, porque ellos pensaban, tenían la idea de que el Señor Jesucristo iba a venir por esos días, en esos momentos, en cualquier momento iba a venir el Señor, y entonces ellos estaban preocupados por los hermanos creyentes que habían muerto ya, y entonces el Señor no vino y estos se murieron, ¿y qué va a pasar con ellos? Ese era el cuestionamiento que ellos tenían allí en Tesalónica, y Pablo lo supo. Pablo, seguramente que les pusieron a Pablo el tema, y Pablo les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que han fallecido esperando en el Señor, creyendo en el Señor, ¿sí? Esto es una referencia a los creyentes de Tesalónica, repito, que ya habían muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza? Pues los incrédulos, aquellos que persisten en pecar y en dar la espalda a la oferta de la gracia de Dios conforme a su evangelio. Aquí los otros que no tienen esperanza son los incrédulos, aquellos que mueren sin creer en Cristo, aquellos que ellos no tienen esperanza. Entonces los que deberían de entristecerse son tal vez los parientes de los que murieron sin Cristo y de los que no han creído en Cristo, ¿sí? En el versículo 14 dice, porque si creemos, ¿cuántos creen? ¿Cuántos aquí creen? Si creemos, o sea, si tenemos la plena certeza de que Jesús murió y resucitó. ¿Cuántos creen que Jesús murió y resucitó? Yo quiero pensar que todos aquí, ¿sí? Y si usted no ha creído que Jesús murió y resucitó, usted está ¿cómo es que llamaba el de la propaganda? Roberto Jorge, no, que estaba en el lugar equivocado. Usted está en el lugar equivocado, está fuera del lugar. Ricardo Jorge era que se llamaba. Si usted no ha creído que Jesucristo murió y resucitó, usted tiene que irse para otro lado, porque aquí no es. Nosotros aquí creemos que el Señor Jesucristo no solamente siendo Dios se hizo hombre, sino que vino y murió por los pecadores y al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y vive por siempre para interceder por los que confían en Él. Aleluya. Eso es lo que nosotros creemos aquí, ¿sí? Entonces Pablo les dice, porque si creemos, si tenemos la plena certeza de que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. ¿Cuándo? Cuando venga el Señor por segunda vez. Así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que murieron creyendo, esperando en Él. Esta es una gloriosa respuesta que le da el apóstol Pablo a la incertidumbre, a las dudas que tenían los hermanos de la iglesia allí en Tesalónica. ¿Sí? Son unas palabras de tremendo consuelo que Pablo les da, porque ellos estaban tristes por los hermanos en la fe que habían muerto sin que el Señor viniera, ¿sí? Vuelvo y repito, lo dije hace un ratico, ¿sí? La iglesia primitiva, aquellos primeros creyentes, esperaban en cualquier momento el inminente regreso de su Señor. El mismo Pablo esperaba que, estando él en vida, en su tiempo, el Señor viniera, como lo vamos a ver, ¿sí? Entonces Pablo les aclara esta situación. Dice, así también traerá Dios con Jesús, cuando Él venga por segunda vez, a los que durmieron, a los que murieron en Él.
a los que fallecieron en él. Así también cuando el Señor regrese vendrá acompañado de aquellos que murieron confiando y esperando en Él. Esa es la idea de las palabras de Pablo aquí. Dios resucitará a los cristianos ya muertos, tal cual con Jesús, tal cual con el Señor Jesús. Todos los creyentes de todas las épocas que han muerto en espíritu están en la presencia del Señor. Pero cuando el Señor venga, los resucitará sus cuerpos, recibirán un cuerpo glorificado. Lo sabemos, ¿lo sabía usted? Lo sabemos, la palabra de Dios lo enseña así. Recibiremos o recibirán los muertos en Cristo. ¿Por qué lo digo así? Porque yo espero, como Pablo, la inminente segunda venida del Señor Jesucristo, el inminente regreso del Señor Jesucristo. ¿Sí? Todos debemos vivir cada día en esa expectativa. Dios resucitará a los cristianos ya muertos tal cual lo hizo con Jesús, ¿sí? Y ellos vendrán con Él en su segunda venida. Y mire lo que le dice en el versículo 15, por lo cual, dice Pablo, o sea, por lo que les dije anteriormente, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, esto no es un capricho mío, esto no es algo que yo les esté enseñando conforme a mi intelecto, a mi forma de pensar, no. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto es palabra del Señor, digna de ser recibida, digna de ser predicada, digna de ser oída. Por tanto, os decimos esto, ¿sí?, en palabra del Señor, o como el Señor mismo lo enseñó, que nosotros que vivimos, ¿sí ve que Pablo se incluye aquí? Nosotros que vivimos. Pablo estaba esperando también el inminente regreso del Señor Jesucristo en su época, en su tiempo, en su momento, en su vida. Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. No precederemos, o sea, no nos adelantaremos a los que durmieron. En otras palabras, los que aún vivamos, cuando el Señor venga, nos reuniremos con Él después de que se hayan reunido con Él todos los creyentes que estaban muertos. Esa es la idea de las palabras de Pablo aquí. Repito, en otras palabras, los que aún vivamos, cuando el Señor venga, nos reuniremos con Él después de que se hayan reunido con Él todos los creyentes de todas las épocas que habían fallecido. ¿Lo está comprendiendo? Es maravilloso, ¿sí? Dice, después de que se hayan reunido con Él hasta la venida del Señor. Dice, no precederemos a los que durmieron. Mire, es interesante que Pablo aquí se incluye dentro de los que están con vida en aquel momento. Que nosotros que vivimos, dice Pablo, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Lo que nos da a entender es que para Pablo, que no conocía el tiempo de Dios, porque él mismo les había dicho, no, o les va a decir en el capítulo 5, como lo vamos a ver más adelante, ¿sí?, que los tiempos y las sazones no sabemos. El día y la hora, el Señor Jesús ya les había dicho, no les toca a ustedes conocer el momento, el tiempo, el día, la hora, no. Eso está dentro de la sola potestad del Señor, ¿sí? Al igual que todos los primeros cristianos, él pensaba también que este acontecimiento, ¿cuál acontecimiento? La venida del Señor Jesucristo, estaba muy cerca de suceder. Lo que nos debe llevar a reflexionar que si para Pablo, ya lo había dicho, pero lo repito, que si para Pablo, para aquellos creyentes de aquella época, allí en la iglesia en Tesalónica, era tan inminente el retorno del Señor, ¿cuánto más para nosotros que estamos viviendo estos tiempos proféticos? Versículo 16, porque el Señor mismo, escuchen esto, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. O sea, hay un orden de los eventos, hay un orden de las cosas aquí. ¿Qué dice? Que los muertos, los que han fallecido esperando
en Cristo, creyendo en el Señor Jesucristo, van a resucitar primero, ¿sí? Ellos van a resucitar primero. En otra versión, quiero leer este versículo, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles, mire que menciona con voz de arcángel. ¿Usted conoce algún arcángel? ¿Sabe quién era un arcángel? Miguel, el arcángel Miguel. Bueno, es el único que nosotros oímos mencionar, pero parece que hay más arcángeles. Sabemos que los ángeles están organizados, están ordenados jerárquicamente. Hay una jerarquía entre los ángeles, ¿sí? Y los arcángeles son muy poderosos, son seres. Algún día vamos a conocer al arcángel Miguel y vamos a ver arcángeles, ¿sí? Y vamos a ver cuán portentosos son ellos, ¿sí? Y aquí encontramos a Pablo diciendo: porque el Señor mismo con voz de mando, nosotros los que tuvimos vida militar o entrenamiento militar, sabemos a lo que se refiere aquí Pablo. Voz de mando, una voz de mando es atención, y ahí mismo todos los soldados, ¡firme! Eso es una voz de mando, ¿sí? Eso es una voz de mando. Entonces sabemos que el Señor va a dar la voz del mando en el momento preciso, en el momento justo, en el momento en que Él lo ha dispuesto. Con voz de mando, el Señor mismo con voz de mando. ¿A quién le va a ordenar? A los ángeles. Aquí el arcángel representa a los ángeles, que vendrán también con el Señor, como lo vamos a ver. Dice: con voz de arcángel, ¿sí? Y con trompeta de Dios. ¿Sí saben para qué se usa también la trompeta? Para hacer un llamado a una reunión, a una asamblea, ¿sí? A una reunión. También en el ejército utilizan la trompeta para tocar la diana en la mañana, para que todos los soldados se levanten, ¿sí? Y cuando suena la trompeta en un batallón, algo está anunciando esa trompeta. Es la hora del refrigerio, es la hora del almuerzo, la hora de la comida, la hora de la recogida o la hora de levantarse, como la diana. Eso tiene un significado, ¿cierto? Así es. Con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. ¿Qué pasará con los muertos en Cristo? Van a resucitar primero. Ellos van a resucitar. Cuando el Señor dé la orden, cuando los ángeles acaten esa orden y empiecen a recoger a todos los santos del Señor, tanto vivos como muertos como vivos, ¿sí? Entonces descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiero leer este versículo en la traducción del lenguaje actual. Dice así: porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles, que es un arcángel, y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Me gusta esa versión. Yo miré todas las versiones que tengo aquí en este programa y me gustó mucho esa, es muy clara, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué anuncia la trompeta? ¿Qué anuncia la orden del Señor a los ángeles? ¿Sí? ¿Qué es lo que anuncian? Que el Señor viene, que llegó el momento de que el Señor Jesucristo retorne a la tierra. Dice, y los primeros en resucitar serán ¿quiénes? Los que antes de morir confiaron en Él, los que murieron confiando en el Señor Jesucristo. Luego nosotros, versículo 17, ¿quiénes son nosotros aquí? ¿Sí? Pablo y los creyentes de la iglesia en Tesalónica. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos. Y aquí quiero hacer un gran paréntesis. ¿Por qué? Porque en este versículo 17 ya Pablo introduce algo que era un misterio para tal vez para los
para los creyentes de Tesalónica, ¿sí? Aunque Pablo, conforme Pablo escribe aquí, da a entender que ellos sabían algo acerca del arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Y Pablo aquí en este versículo introduce precisamente esa preciosa doctrina, lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Una doctrina que últimamente ha sido menospreciada. Escuchen, ha sido menospreciada, veo yo, inclusive por pastores, predicadores que antes la predicaban, ya la están desechando y la están minimizando. Hay inclusive un predicador muy conocido, no lo voy a mencionar, ¿sí? Que dejó de creer en esta doctrina, en la doctrina del arrebatamiento, ¿sí? Y él dice de esta doctrina que es una doctrina que es algo novedoso, que surgió en el siglo XIX, que nunca antes, durante toda la historia de la iglesia, se había hablado de un tal arrebatamiento, de un tal rapto de la iglesia, ¿sí? Que nunca antes del siglo XIX, desde que un fulano por allá empezó a predicarla, a enseñarla, la iglesia había hablado de un tal arrebatamiento. Así lo dice este hombre, ¿sí? Pues yo se lo digo, si fue del Señor que esta doctrina permaneciera todos estos siglos como en un misterio, la doctrina del arrebatamiento, pues gloria al Señor que reveló la doctrina a la persona que se la reveló y la empezó a enseñar, porque es muy clara aquí la palabra de Dios, lo que Pablo expone aquí en lo relacionado con la doctrina del arrebatamiento. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado como vivos en ese momento cuando el Señor venga, seremos que arrebatados juntamente con ellos. Arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues los muertos en Cristo que resucitaron al momento del Señor venir. ¿Me estoy haciendo entender? Seremos arrebatados. ¿Y qué significa lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Qué significa la palabra arrebatados? La palabra arrebatados se tradujo de un término arpazo, con una D en la mitad, es la palabra griega, arpazo. Y traduce arrebatar, traduce tomar con fuerza, ¿sí? Es lo que traduce esa palabra, arpazo, ¿sí? Dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los muertos en Cristo que serán resucitados en las nubes para juntamente con ellos, sí, con los muertos en Cristo que serán resucitados en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire, en las nubes, en el cielo. Y así estaremos siempre con el Señor. El gran paréntesis que quiero hacer en este versículo incluye dos conceptos de dos varones de Dios, dos siervos de Dios, dos comentaristas muy buenos que yo regularmente consulto. Y uno de ellos es David Guzik. ¿Se lo conoce, Jorge? David Guzik es un buen comentarista bíblico y es un hombre, todavía vive él, ¿sí? Es un hombre contemporáneo. Mire lo que dice con respecto a este versículo 17, David Guzik. Cito, la afirmación de Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿sí? Es evidente que cuando Pablo dice en palabra del Señor, lo que les estoy declarando, se los estoy declarando en palabra del Señor, no es algo que esté yo inventándome aquí. Y dice David Guzik, la afirmación de Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo es tanto dramática como fantástica. El que habla de cristianos elevándose en el aire, algo que no creeríamos a menos que la Biblia nos dijera que así es. ¿Le cree usted a la palabra de Dios? ¿Cree usted en la palabra de Dios? ¿Cree usted que todo lo que dice la palabra de Dios es verdad, es cierto? Más vale que así sea. O si no, usted también está como Ricardo Jorge. Está en el lugar equivocado. Porque aquí creemos que
una tilde, una J escrita en la palabra de Dios, es verdad, es absolutamente verdad, ¿sí? Usted no puede creer, no, pues yo sí creo por ahí algunas, como decía una señora una vez, no, yo sí creo por ahí algunas cosas, porque es que eso lo escribieron hombres, eso es lo que dice, y los hombres son propensos a equivocarse, ¿cierto? Ese es el argumento de los incrédulos. Tenemos que creer que la palabra de Dios toda en su extensión es verdad, o no lo creemos, o creemos que nada en ella está implícito en la verdad. ¿Sí o no? Yo no puedo creer en unas cosas y en otras, como otra señora que decía, no, en el Dios del Antiguo Testamento yo no creo porque ese Dios mataba a mucha gente, mataba niños, no, yo creo en el Dios del Nuevo Testamento. ¿Qué? Me sorprendió, y era una señora que llevaba muchos años en la iglesia, y eso me dijo en una ocasión, yo no, en ese Dios del Antiguo Testamento. ¿Qué? Le dije yo, ¿qué? Pero es que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Él es el mismo. ¿Sí? Entonces a mí me sorprende a veces ese tipo de pensamientos, de ideas que tienen personas que supuestamente han creído. No son creyentes, no son verdaderos cristianos y están en las iglesias. ¿Sí? Pablo aquí habla de cristianos elevándose en el aire, algo que no creeríamos a menos que la Biblia nos dijera que así es. De la misma forma que no creeríamos que Dios se hizo hombre, hizo milagros, murió en la cruz y al tercer día resucitó. ¿Creemos en eso? Por supuesto. Claro que sí. ¿Creemos en el arrebatamiento de la iglesia? Pues en esta iglesia sí. Aquí creemos que el Señor va a venir a buscarnos y nos va a llevar, nos vamos a reunir con Él y con los muertos en Cristo que van a resucitar ese día. Aquel día que el Señor venga hasta el segundo cielo o hasta aquí, hasta nuestra atmósfera, a recibirnos para estar siempre con Él. Yo creo en eso. Yo creo lo que dice Pablo aquí. Otro comentarista con respecto a este versículo 17 dice así, o mejor, con respecto a las palabras de Pablo en este texto, dice así: el lenguaje de Pablo utiliza, el lenguaje que Pablo utiliza aquí es tan directo y libre de expresión figurativa que no se pierde nada de su intención. Las declaraciones que hace aquí el apóstol son hechas en el práctico tono de una verdad estricta y son dadas como detalles literales. O sea, mire, me gusta eso. Esas palabras, dice, son dadas como detalles literales, o sea, algo que realmente va a suceder, un acontecimiento que se va a dar en cualquier momento. ¿Sí? Dice, nunca hubo un lugar donde fuera menos aplicable la analogía del lenguaje simbólico apocalíptico. O estos detalles deben ser recibidos por nosotros como un asunto de expectación práctica, o debemos apartar al apóstol Pablo como uno divinamente facultado para enseñar, a la iglesia. Tremendo estos comentarios, ¿sí? O Pablo es un mentiroso, o lo que dice aquí es absolutamente cierto como palabra del Señor. ¿Lo cree usted? Y se lo pregunto, y vuelvo y se lo pregunto, porque puede ser que haya algún despistado por ahí, que no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Pero para mí es un hecho. La inminente segunda venida del Señor Jesucristo va a ser algo repentino, ¿sí? Va a ser algo repentino. Nosotros escucharemos la trompeta, nosotros los creyentes,
los escogidos del Señor. Vamos a escuchar esa trompeta. Tal vez el mundo incrédulo no la escuche, pero nosotros la vamos a escuchar. Y seremos levantados al cielo. Seremos levantados literalmente. Seremos levantados al cielo. Por ahí hay una película que se llama Dejados Atrás o algo así. No sé qué tan cierta pues sea todo lo que recrearon en esa película con lo que la palabra de Dios dice, ¿cierto? Pero lo que sí sé es que el arrebatamiento de la iglesia es una doctrina bíblica y está aquí. Como palabra del Señor es algo que debemos enseñar a la iglesia. Y hace parte de esa gran esperanza del creyente, del cristiano, ¿sí? En este versículo 17 debemos destacar también las palabras los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos que arrebatados, arpazo, no se le olvide, arpazo, que significa agarrar y llevar con fuerza. Yo he visto videos por ahí de estas personas que roban los celulares y hay personas hablando con el celular aquí en la calle y son tan rápidos, que en una moto, manejando una moto y apenas al que le robaron el celular apenas queda mi celular. ¿Y qué pasó con su celular? Me lo arrebató un fulano y algo así. Vamos a ser arrebatados. Seremos sacados de la tierra. Seremos levantados en las nubes. ¿Sí? Eso es algo fantástico, como lo dice el comentarista, ¿cierto? Es algo fantástico, es algo dramático y algo fantástico. Dramático para el mundo, cuando ya no nos vuelva a ver, cuando no nos vuelvan a ver aquí. ¿Sí? Ay, Andrés y Carolina, ¿qué se hicieron? Es como que se lo llevaron los extraterrestres. Mire, y no es casualidad, está creciendo últimamente en el mundo un interés inclusive por los gobiernos de los países, de las superpotencias, el tema de los extraterrestres. Esta semana hubo un tremendo escándalo por ahí en las redes sociales por un círculo gigante que apareció en Rusia, un círculo grande negro que apareció sobre Rusia. Y hay videos y hay fotos que la gente les tomó. Y pues por ahí hay gente que sale a dar explicaciones técnicas, que no, que eso fue seguramente una bocarada de humo que salió del exhausto de una fábrica, de la chimenea de una gran fábrica, y entonces se fue agrandando y se fue al cielo y todo el mundo, ¿sí? Pero está creciendo también esa idea de que los extraterrestres sí, están ya metidos aquí, ¿cierto? Pues sí hay una cosa cierta, que los extraterrestres están metidos aquí hace muchos años, ¿sí? Estoy viendo como 1, 2, 3, 4, estoy viendo como 60 extraterrestres. Ustedes son unos extraterrestres. Los estoy viendo. Y no son como E.T., como esos que pintan con ojos grandes y todos huesudos y flacos y cabezones. No, los estoy viendo muy bonitos, ¿sí? Extraterrestres muy elegantes, ¿sí? Revestidos, ¿sí? En Cristo. Así los veo yo, ¿sí? Y somos extraterrestres, porque la Biblia dice que nuestra ciudadanía es celestial, que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿sí? Ciertamente, ¿sí? Ahora, en este versículo 17, repito, debemos destacar estas palabras de Pablo: los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ya que es aquí, en estas palabras, donde Pablo constituye con plena claridad esta doctrina del arrebatamiento, ¿sí? Doctrina del arrebatamiento que tiene otros dos textos. Quiero que lo miremos. Juan 14 del 1 al 3, apúntelo, colóquelo Andresito allí.
Dice, dice el Señor a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué les está diciendo el Señor? Miren, no se preocupen, no se aflijan, no se entristezcan, como los creyentes allí en Tesalónica que estaban tristes, ¿sí? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, o sea, muchas habitaciones, muchos edificios, apartamentos, no sé, ¿cierto? Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, les dice el Señor a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, allí ya el Señor nos tiene preparados unos, digámoslo así, unos alojamientos, unas alcobas, unas habitaciones muy especiales donde vamos a estar confortables, ¿sí? Disfrutando de los deleites celestiales. Dice el Señor, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. ¿De qué está hablando aquí el Señor? De su segunda venida, de su regreso, de su retorno. Dice, y os tomaré. Y esa palabra os tomaré tiene la misma idea de la palabra arpazo, de la palabra arrebatar, ¿sí? Podríamos decir, y os arrebataré, como lo dice Pablo en Tesalonicenses. Y os tomaré, dice, a mí mismo, para que donde yo estoy, o sea, los voy a traer a sí mismo. Ustedes han visto cuando niños jugábamos con los imanes y colocábamos una puntillita aquí, colocábamos el imán y lo íbamos acercando cuando ¡fum!, la puntillita salía disparada y se pegaba en el imán. Esas son las palabras, más o menos así, son las palabras que el Señor dice aquí, y os tomaré a mí mismo. O sea, los voy a traer así como el imán, ¿sí? Los voy a traer a mí mismo, los voy a traer hacia mí, ¿sí? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿sí? Esto va a suceder antes de la gran tribulación, y es algo que debo advertir en ese sentido, ya lo vamos a ver. Mire, en lo relacionado con el estudio de los eventos futuros de la escatología bíblica, casi todos los cristianos estamos de acuerdo en tres cosas. Escuche, casi todos los cristianos estamos de acuerdo en tres cosas. Primero, que habrá un tiempo de tribulación sobre toda la tierra. ¿Está de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo? ¿Que va a venir un tiempo de gran tribulación sobre toda la tierra? Sí, la palabra de Dios lo enseña. El Señor Jesucristo mismo lo enseñó a sus discípulos. Allí en el capítulo 24 de Mateo lo vemos, ¿sí? Que habrá un tiempo de tribulación sobre toda la tierra. En segundo lugar, que después de este tiempo de tribulación, de angustia sobre la tierra, el Señor regresará para establecer su reino sobre la tierra. Y en tercer lugar, que todos los creyentes seremos ¿qué? Transformados. Y les pido que vayamos allá a 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, Andresito, por favor. En tercer lugar, que todos los creyentes seremos ¿qué? Transformados. Y este versículo de 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, es otro texto paralelo al texto de Pablo aquí en 1 Tesalonicenses 4:17. Mire lo que dice aquí Pablo también. He aquí os digo un misterio. ¿Qué es? ¿Qué es un misterio? Lo que hace rato dije, el arrebatamiento ciertamente era un misterio, o es un misterio. Es un misterio para muchos aún que no creen, que no han recibido la revelación, ¿sí? Es más bien ese tema, ¿cierto? Alguien me decía, pero es que yo no puedo creer en eso, yo no puedo creer, sencillamente no puedo creer, no me cabe en la cabeza, ¿sí? Eso solamente se recibe por revelación en el Espíritu Santo, y se recibe y se abraza y se ama y se espera, ¿sí? No espera usted ser arrebatado y librado de los juicios, de esa tribulación
de este tiempo de angustia que va a venir sobre el mundo entero? Claro que sí, claro que sí. He aquí os digo un misterio, dice Pablo, hablándole a los corintios. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, refiriéndose a los cristianos, a los creyentes, pero todos seremos transformados, tanto los que han fallecido esperando en Cristo. ¿Por qué? Porque recibirán un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, lo mismo que nosotros. Este cuerpo actual en el que vivimos, que se enferma y que es propenso a enfermarse y a morir, será reemplazado, transformado en un cuerpo glorioso, en un cuerpo glorioso que ya no se enfermará y ni se morirá, ¿sí? Seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, así. Abra y cierre los ojos, pestañe, así va a ser, tal cual. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta. Mire que Pablo también cita aquí la trompeta. Al final trompeta. ¿Porque qué? Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. O sea, ese cuerpo en que serán resucitados los muertos en Cristo será un cuerpo ya incontaminado, incorruptible, que no se enferma, que no se muere. Dice incorruptibles, y nosotros los que vivimos, los que estemos viviendo en ese momento. Créame que yo vivo con la expectativa de que en cualquier momento esto sucederá. ¿Sí? ¿Seremos qué? Transformados. Ahora, con respecto a esta doctrina del arrebatamiento de la iglesia, les dije hace un momento que debo advertirles que hay al menos 3 posiciones teológicas. ¿Cuántas? 3 posiciones teológicas con respecto al arrebatamiento. Por supuesto, hablo de los que creemos en la doctrina del arrebatamiento, ¿sí? Hay una interpretación pretribulacionista, ¿sí? Que sitúa el arrebatamiento, ese gran acontecimiento donde el Señor sacará a la iglesia de la tierra, ¿sí? Antes del comienzo de esos 7 años de tribulación. Antes de que empiece la tribulación, ese tiempo de angustia aquí sobre la tierra, la iglesia será sacada de aquí, será sacada. Ahora, ¿por qué? Porque ellos piensan eso, porque el Señor en otros textos se enseña, se da a entender de que la iglesia será librada de la ira de Dios que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, yo creo que eso tiene mucho sentido, porque no nos ha puesto Dios para ira, dice la palabra del Señor. Lo vamos a ver en el capítulo 5 de Tesalonicenses más adelante, ¿sí? Dios no ha puesto a su iglesia para ira. Ciertamente Dios corrige a sus hijos, Dios los disciplina, Dios los castiga cuando pecan, cuando fallan, cuando están desobedientes, cuando están, ¿cierto? Porque Dios al hijo que ama lo corrige, lo disciplina, lo castiga. Pero con respecto a la ira de Dios, a ese tiempo del juicio de Dios que se va a manifestar sobre el mundo entero, la iglesia será librada de ese tiempo. Por lo tanto, yo soy de los que están de acuerdo con esta posición escatológica sobre la doctrina del arrebatamiento. Yo soy pretribulacionista, ¿sí? Repito, que sitúa el arrebatamiento antes del comienzo de la tribulación, de esos 7 años de tribulación. La segunda posición escatológica sobre el arrebatamiento es la midtribulacionista, M-I-D, que quiere decir medio tribulacionista, o sea, son 7 años de tribulación, o sea, entre los 3,5 años, ¿sí? En esa mitad de esos 7 años de tribulación se va a dar el arrebatamiento. O sea, ellos dicen que la iglesia ciertamente va a pasar por esos 3,5 primeros años de tribulación, y tienen varios argumentos. Todas estas 3 posiciones escatológicas
tienen sus argumentos y tienen sus textos bíblicos, sus referencias bíblicas, con las que sustentan sus argumentos, ¿cierto? Valga la redundancia. Los tribulacionistas dicen que la iglesia va a pasar por parte de la tribulación para ser purificada, y ellos se basan en varios textos, especialmente en uno donde donde la palabra de Dios dice que el juicio empieza por la casa de Dios, que va a empezar por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. Entonces ellos dicen que la iglesia ciertamente va a pasar por parte de la tribulación, por lo menos por los 3.5 años, primeros años de la tribulación. Entonces ellos, esa es la otra posición, mi tribulacionista, aparte de otros argumentos que ellos tienen. O sea, los mi tribulacionistas sitúan en la mitad o muy cerca de la mitad de aquel tiempo de tribulación el arrebatamiento de la iglesia. Y hay otra posición que es la posición post-tribulacionista. Post-tribulacionista, ¿qué quiere decir post? Después, que sitúa el arrebatamiento al final de la gran tribulación, después de la gran tribulación, ¿sí? Inclusive hay pastores, predicadores buenos, escatólogos, que han estudiado mucho el tema, y de pretribulacionistas se pasaron ahora a postribulacionistas, también con sus fuertes argumentos, ¿sí? Lo que yo no veo, ellos dicen que en el mismo instante en que ya terminan esos 7 años de gran tribulación y el Señor Jesucristo viene a establecer su reino y su justicia sobre la tierra, con todos los muertos en Cristo ya resucitados y habiéndonos arrebatado, entonces inmediatamente vendremos con el Señor a la tierra, con Él a establecer su reino y su justicia. Yo no le veo como sentido a eso, de que el Señor nos arrebate, seamos transformados e inmediatamente bajemos aquí a la tierra. No creo. Yo creo que el Señor nos va a esperar en las nubes, como dice la palabra de Dios, nos va a esperar allí, nos va a arrebatar, nos va a traer hacia Él y nos va a llevar directamente al cielo antes de que empiece la gran tribulación. Yo creo que va a ser así. Y así es como pues en la gran mayoría de los escatólogos lo enseñaron antes, pero repito, hay predicadores muy serios, muy juiciosos, que de pretribulacionistas ahora son posttribulacionistas, ¿sí? ¿Quién sabe? De todas maneras, creer en una o en otra posición de estas, pues no es algo salvífico, no, ¿sí? De pronto tendrá sus digamos, sus cosas, ¿cierto? Pero no es una doctrina salvífica. Pero ellos creen, todos creen, tanto los pretribulacionistas, los mitribulacionistas, como los post-tribulacionistas, de que hay un arrebatamiento, de que va a haber un arrebatamiento, del que el Señor va a arrebatar la iglesia. Si antes de la tribulación, si a la mitad de la tribulación, si después de los 7 años de tribulación, ¿sí? Nadie tiene esa certeza, ¿sí? ¿Quedó claro entonces esas 3 posiciones? Vamos al versículo 18 entonces, 1 Tesalonicenses 4:18. Mire, podríamos argumentar más sobre estas posiciones, ¿sí? Escatológicas con respecto al arrebatamiento, pero yo creo que estamos tocando un tema puntual, y es el tema de la segunda venida del Señor Jesucristo. Dice el versículo 18, por tanto, o sea, estas palabras de Pablo aquí en el versículo 18 son una transición que Pablo hace de los versículos anteriores. Así como los muertos resucitarán en Cristo primero, y nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados, seremos levantados y nos reuniremos con el Señor y con los resucitados por siempre. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, ¿sí? De acuerdo a lo que está diciendo Pablo aquí en este versículo 18, pues es evidente que había tristeza en el corazón de la iglesia en Tesalónica a causa de los hermanos fallecidos, ¿sí?
porque parecía que para ellos como que no tenían ya esperanza por lo que habían muerto. Pero Pablo les aclara el asunto. Pablo les aclara muy bien el asunto, y eso es lo que hace Pablo aquí en este texto del versículo 13. Versículo 13, sí, del versículo 13 al 18, ¿cierto? Y Pablo les da estas palabras de consuelo. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál era el propósito primordial de Pablo al escribir este pasaje bíblico, esta carta a los tesalonicenses? Pues suministrar ánimo y consuelo a aquellos creyentes allí en Tesalónica. A raíz de la muerte de algunos hermanos en la fe, pensaban que estos ya no tenían esperanza. Esta consolación se basa en lo siguiente: primero, los muertos en Cristo serán resucitados y participarán en la venida, en la segunda venida del Señor Jesucristo. Aleluya. Y en segundo lugar, cuando Cristo venga, los que estén vivos serán arrebatados de la tierra y se reunirán para siempre con sus hermanos en la fe, resucitados, y así todos nos reuniremos con el Señor por la eternidad. Aleluya. Yo le daría un aplauso al Señor y a su gloriosa palabra. ¿No es para usted esta palabra un gran consuelo? Yo creo que cuando ellos leyeron esta carta y entendieron las palabras de Pablo aquí, yo creo que hubo una transformación en sus corazones. Algo sucedió allí en sus corazones. Yo creo que de esos corazones, de estos creyentes en Tesalónica que se tornaban tristes por la muerte de sus hermanos en la fe, hubo una explosión de alegría, hubo una explosión de júbilo. ¿Cómo? ¿Qué? Que ellos van a resucitar y que nosotros seremos arrebatados y transformados. Oh, qué glorioso mensaje, qué gloriosa revelación. Y Pablo les dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pase lo que pase en este mundo, haya guerra nuclear, explote ese volcán, pase lo que pase, nosotros somos de Cristo, le pertenecemos a Él, y lo que Él ha dispuesto para nosotros, para la eternidad, así será. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. El desafío que se nos hace aquí al estudiar esta preciosa doctrina de la segunda venida del Señor es que constante y anhelosamente estemos esperándolo. Y en este sentido nuestra responsabilidad es estar preparados para este acontecimiento. Ahora, ¿cómo nos preparamos? Revestidos de su justicia, o sea, de lo que Cristo hizo por nosotros, y santidad, con la mirada puesta siempre en Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, y en la expectativa diaria de su regreso o de nuestra partida. Porque en cualquier momento el Señor nos puede llamar. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo también en otra ocasión, dice: sed santos, porque Dios es santo, apartados del pecado. Vamos a estar de pie, queridos. Aleluya, te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Cierre sus ojos y medite allí un poco en la palabra de Dios, en lo que usted ha escuchado en esta mañana.
Dentro de 8 días le invito para que venga, porque vamos a empezar a estudiar otro tema que va de la mano con estas doctrinas que acabamos de estudiar, la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Y se trata del día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? ¿Qué es el día del Señor? Te damos gracias, amado Señor, amado Padre Celestial, amado Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, gracias por esta preciosa mañana, Señor, por esta grata reunión como hermanos que nos has concedido tener, Señor, deleitándonos en tu palabra, deleitándonos en ti, en tu misma presencia. Te damos gracias por habernos bendecido hoy como lo has hecho, Señor, exhortándonos, redarguyéndonos, revelándonos tu palabra, consolando nuestros corazones. Muchas gracias, porque hoy nos has santificado, nos has corregido, nos has enseñado, nos has edificado, Señor, en tu palabra. Muchas gracias, Señor, que el corazón de mis hermanos, Señor, especialmente por aquellos hermanos que, sea que estén aquí o no estén y que escuchen este mensaje, Señor, sean consolados, Señor, en medio de circunstancias complejas, difíciles, tal vez de enfermedad, de escasez, de qué sé yo, Señor, tú lo sabes todo, Señor. Suplico tu cuidado sobre aquellos que están enfermos en sus hogares o tal vez en una clínica, no sabemos, Señor. Te ruego por Albita, por Luis Ángel, por su salud, por sus vidas, por su familia, por las familias de todos mis hermanos. Yo te ruego por el cuidado para con todos ellos, para con sus hogares en esta semana que hoy comienza, Señor, para que cada día seas tú mismo sosteniéndonos en la fe, sustentándonos, guardándonos, Señor, de tantas cosas malas de este mundo, guardándonos de las acechanzas del maligno, ayudándonos en nuestra debilidad, ayudándonos con nuestras cargas, siendo propicio a nuestras necesidades, fortaleciéndonos en la fe, Señor. Cuánto necesitamos de ti, Señor. Te necesitamos. Y es que sin ti nada podemos hacer, Señor. Aviva el don de Dios que está en nosotros, Señor. Avívanos, avívanos, Señor. Y oriéntanos en esta nueva semana cada día en tu voluntad, ayudándonos a guardar nuestras almas, nuestros corazones, con esa expectativa de tu glorioso regreso, Señor. Señor, ayúdanos a despojarnos de todo el peso del pecado que aún nos asedia. Ayúdanos a refrenar nuestra lengua para no pecar con nuestras palabras, para no mentir, para no pronunciar palabras corrompidas. Ayúdanos a llevar todos nuestros pensamientos cada día cautivos a tu obediencia. Ayúdanos a reprimir todas las concupiscencias que aún hay en esta carne, Señor, cualquier remanente de pecado, Señor. Ayúdanos a reprimirlo, Señor, cada día, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, cada día como para la honra y gloria de tu nombre, Señor, haciendo lo bueno, desechando lo malo, Señor, andando como tú anduviste, siguiendo tus pasos, tus enseñanzas, siendo obedientes a tu palabra, Señor. Ayúdanos a guardar nuestros ojos, todos nuestros sentidos, Señor, para que podamos vivir cada día, Señor, irreprensible, Señor, como tú quieres que viva tu iglesia, Señor, que vivamos como verdaderos hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, y guárdanos de pecar en esta semana, Señor. En tu glorioso nombre te lo pedimos y así también clamamos porque vengas en tu reino y porque se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Suplicamos tu cuidado sobre todos nuestros parientes, donde estén, los que están lejos. Señor, suplico tu cuidado sobre mi hija Laurita.